Hola, ¿qué tal están? Buena tarde. Pues vamos a iniciar esta serie de videos para el público de YouTube y de Facebook. La página de YouTube ya tiene varios meses eh, y la página nueva de Facebook inicia hoy, 30 de octubre del 2018. Espero que todos estos conceptos les ayuden, les agraden y se puedan aplicar en sus vidas en la rama o en lo que están haciendo, porque realmente es muy importante tener teorías y conocimientos, ponerlos al servicio de los demás también. La práctica necesita, la teoría necesita conceptos de normas y de apegarse a una realidad también que todos podemos cambiar poco a poco para mejorar. Y hacerlo yo creo que consciente de lo que nos puede ayudar todo el conocimiento y toda la información que a veces en este mundo se valora más la desinformación que la información correcta y precisa. Lamentablemente ha pasado en muchas ocasiones esta situación en muchas ramas y en muchos saberes. Me preguntaban hace tiempo qué son los aprendizajes clave. Me he enfocado en libros de Secretaría de Educación de aquí de México para preescolar, primaria y secundaria. Nosotros los directivos vamos a juntas, muchos directivos estamos en juntas, damos capacitación a personal, atendemos situaciones de papelería, situaciones de calificaciones académicas, y es importante entender qué es un aprendizaje clave según la Secretaría de Educación. La Secretaría de Educación el ciclo escolar pasado lo había publicado por este medio. Imprimió una serie de libros que son gratuitos para las escuelas incorporadas en todo el país, en todo México. Son estos libros. ¿Qué es un aprendizaje clave? En parte tiene que ver con lo que la escuela va a tomar como currículum o como saberes actualizados, no solamente de los libros, sino de lo que está sucediendo en la sociedad. Son saberes y son conocimientos que ya tienen una historia, que ya tienen una trascendencia y son saberes nuevos también. Estos libros son muy importantes leerlos y entenderlos como docentes, como inspectores o directores, porque nos dan sugerencias, descripción, por ejemplo, organizadores curriculares, que aquí vienen. Los organizadores curriculares tienen mucho que ver con los tiempos, las frecuencias, tienen que ver con los hábitos de cada alumno, la forma narrativa, explicativa, descriptiva en las escuelas, por ejemplo. ¿Qué más viene? Viene toda una serie de fundamentos teóricos de la educación primaria, de la educación preescolar. Por ejemplo, vienen materias nuevas, la cuestión socioemocional, que se ha hablado bastante, el conocimiento del medio, que algunos lo transfieren a ciencias naturales, artes, educación física, la formación de la lengua materna y del inglés, que ya es obligatorio en muchas escuelas públicas y estatales en México. Viene también esta situación de aprendizajes clave, un gráfico muy importante que es este. En la página 113 de este libro de la lengua materna viene este gráfico. Es un círculo que tiene dividido la formación de ciudadanos libres, responsables e informados. Y se divide en lenguaje, pensamiento matemático, exploración de la naturaleza, educación física, que se imparte en la mayoría de las instituciones 1 o 2 veces a la semana, educación socioemocional, que viene siendo una materia nueva, pero que ya se había impartido antes, bajo otros criterios, por ejemplo, la cuestión de la histeria, de la ansiedad, la cuestión de entender las emociones de cada alumno, que cada alumno vaya entendiendo su
formación emocional, qué decisiones toma en la vida, las artes que son fundamentales, lo he explicado mucho, proyectos de impacto social para la comunidad, por ejemplo, puede ser el juego del ajedrez o puede ser ir a ayudar a, a reciclar basura, que está muy en boga todo esto, la ecología, ir a ayudar a personas que lo necesitan en algún comedor con alguna autorización previa. Esos son impactos a la sociedad también a mediano y largo plazo. Conocimientos regionales, que es algo que yo he impulsado bastante en este colegio, que se aprende en cada región, en cada estado, en cada municipio. Los usos, la cultura, la religión, la gastronomía, por ejemplo. El baluarte que tenemos en México de tantas regiones tan diversas que nos dan un gran aprendizaje en México y a veces es poco valorado. Los zapotecos, los mixtecos, por ejemplo, las cuestiones de regiones, de municipios, cómo manejan su municipio, qué tipo de economía tienen, por ejemplo. Esto es conocimientos regionales también, que el niño, el joven aprendan a valorar sus regiones y sepan lo que hay. No solamente las cuestiones turísticas que ya muchos saben, sino las cuestiones que no son turísticas y que son fundamentales para el crecimiento de una población. México tiene grandes tradiciones regionales que a veces se pierden, por ejemplo, los juguetes regionales, los juguetes, el yoyo, el valero, todo esto, las comidas, las religiones, la forma de convivencia de las personas, cómo se comunican, cómo conviven, cómo toman la vida de otra manera en relación a la ciudad. Nuevos contenidos relevantes, que son los contenidos actualizados, que aquí en Montessori lo hemos manejado muchísimo en secundaria, la cuestión de la paz, de la guerra, de gobiernos exteriores. Son informaciones nuevas que en el futuro vendrán seguramente en muchos libros de historia. Las cuestiones geopolíticas, las cuestiones que tienen que ver con migración, que está muy en boga este tema también, y que humanizan también al alumno, lo hacen sentir y lo hacen ver una realidad también diferente y una realidad importante que puede hacer cambios poco a poco. Potenciar el desarrollo personal y social, el individuo como eje del proceso de enseñanza-aprendizaje, la sociedad como medio fundamental del cambio. Hoy se habla mucho, por ejemplo, de que la sociedad necesita mucha ayuda y la sociedad tiene muchos problemas. También la sociedad tiene muchas soluciones y la educación debe de inspirar a sacar lo positivo de cada quien. No solamente ver lo negativo, lo que se puede mejorar. Tenemos una sociedad a veces un poco miope, que no ve lo bueno se ha considerado como algo fugaz o como algo que no va a perdurar, cuando es en realidad lo bueno, las buenas acciones, lo que perdura, lo que vibra en el alma del niño, del joven, de la familia, porque a fin de cuentas se tiene una vida y esa vida hay que saberla vivir, saberla apreciar. Y la educación tiene que impulsar al desarrollo positivo de las potencialidades, no solamente de la cuestión de áreas de oportunidad, sino recalcar lo que se está haciendo bien. Eso es fundamental también, porque esto da confianza, autoestima y seguridad en los educandos, en los alumnos. Hay una gran desorientación hoy en día en muchas escuelas, en muchas universidades inclusive, de lo que es correcto y de lo que es incorrecto. Falta mucho esta conciencia social y esta conciencia colectiva para que a futuro el alumno pueda tomar decisiones autónomas y no se arrepienta de esas decisiones que tomó en el futuro. Por eso la educación nos informa, nos da valor, nos da carácter para salir adelante y tomar las mejores decisiones en ese momento que harán un cambio en el futuro radical de la familia y del estudiante también. Ese es desarrollo personal, cómo se ve el individuo, cómo se ven sus emociones,
qué decisiones está tomando, qué tan responsable o irresponsable es en la vida, qué tanto está ayudando a la sociedad o la sociedad lo está perjudicando con todo lo que ha sucedido, pero también con tantas cosas buenas que tenemos en la sociedad, y se batalla mucho a veces en reconocer lo bueno y lo valioso de lo no tan bueno o perjudicial en el individuo. Ampliar la formación académica, seguir con la currícula, seguir con los informes, debates, encuestas, cuestionarios. Muy importante el debatir, muy importante el entender y el estudiar para aprender, no tanto para un examen, sino para poder usar esa lógica que los niños van desarrollando y los jóvenes con el tiempo, y sobre todo este interés por seguir aprendiendo. De muy poco sirve que encarguemos muchos trabajos si esto va a frustrar o si va a limitar al alumno también. Hay que respetar el ritmo. Esto es fundamental en un sistema activo. El respeto a las cualidades y a las potencialidades del niño. Tenemos en la página 107, por ejemplo, habilidades, actitudes y valores, conocimientos. Voy a leer algunos valores fundamentales en las empresas, universidades, en las escuelas, en las familias, que deberían de ser tomadas en cuenta y practicadas, porque recitarlas es muy fácil, pero practicarlas día a día no es siempre fácil, siempre es un reto permanente y constante. La gratitud, ser agradecidos, que lo he manejado en muchos videos, agradecidos a las familias, a los maestros, a directivos, a los compañeros, agradecer los consejos, el tiempo, agradecer a las instituciones. Respeto por sí mismo y por otros, es la diversidad cultural, entender otras culturas, otras formas de ser, otras formas de motivarse, otras formas de aprender, otras formas que a lo mejor no son como se esperan, pero que en un mundo democrático y plural tienen que coexistir y sobrevivir también. La confianza en sí mismo, en la autoestima, en las instituciones, confianza en docentes, confianza en compañeros, en padres de familia. Responsabilidad, qué me toca hacer y hasta dónde lo tengo que hacer. La honestidad es fundamental. Hoy en día se ha perdido en la sociedad la honestidad. Se ha vinculado la honestidad con algo inclusive a veces negativo, como la deshonestidad para protegerse de problemas a futuro, y sin embargo la verdad siempre sale a la luz, como dicen. La honestidad es importante, reconocer los errores y aciertos también, cuando hay errores y cuando hay aciertos, por supuesto. Sostenibilidad ecológica, los animales, la flora y la fauna, que siempre lo hemos recalcado en Montessori y en educación activa. Hay muchas preparatorias y universidades que también lo hacen. Hoy precisamente le estaba hablando a los alumnos de lo importante de la oxigenación en la mañana, de los árboles, del proceso de la fotosíntesis, de la cuestión de la naturaleza, no solamente admirarla y cuidarla, sino sacarle un provecho importante, por ejemplo, en el oxígeno por las mañanas, las plantas como filtros, los animales como parte del ecosistema también, saberlos respetar, entender, cuidar. La justicia, que es un tema bien delicado hoy en día y bien complicado. La justicia no solo se da en el gobierno o se da a niveles altos en empresas, la justicia se debe dar en casa también y en las escuelas, qué es justo y qué no es justo. Es un tema bien polémico, pero bien importante también, hasta dónde la justicia social, la justicia personal, la justicia familiar también, la integridad. Integridad es ser una sola pieza en el trabajo y fuera del trabajo, en la escuela y fuera de la escuela también. La igualdad y equidad, que son valores sociales muy importantes en una democracia. Luego habla de la adaptabilidad, del ambiente, conductas, arte y cultura, las maneras pertinentes, el diseño curricular. Muy interesante que tiene el lenguaje, que es prioridad en el pensamiento. Se necesita lenguaje para el pensamiento también. El pensamiento es un tipo de lenguaje. Y desde preescolar, desde casa de los niños, se debe promover el correcto hablar, el correcto expresarse,
de una manera simbólica también. El lenguaje son símbolos, son abstracciones, son fonemas, son sonidos que nos vinculan a otros seres humanos también. El lenguaje se ha perdido por la tecnología, lamentablemente. La tecnología parece usar un tipo de lenguaje diferente al lenguaje que usa el ser humano en vinculación con su grupo social. El lenguaje en la familia, en las escuelas, qué entendemos, qué nos entienden, hasta dónde nos comunicamos adecuadamente, hasta dónde nos están escuchando o hasta dónde no nos están entendiendo tampoco los alumnos o los hijos, por ejemplo. El lenguaje es fundamental y es prioridad también. Viene una serie de materiales y de recomendaciones a nivel nacional. Son los aprendizajes clave del libro oficial de Secretaría de Educación. Tenemos muchísimo material que durante vacaciones se repasa, durante las juntas que tenemos los viernes últimos de mes, donde analizamos, subrayamos, debatimos los aprendizajes clave. Quisiera hacer una acotación de las juntas. Muchas personas han pensado en algunos lugares que no hay clases, que no se hace nada. Es un día de trabajo para el docente, para el directivo. Es una oportunidad para estar en convivencia de los docentes, para sacar adelante las escuelas y a los grupos, para ver problemáticas y situaciones positivas también y para hacer lecturas como colegas. Muchas escuelas, o la mayoría incorporadas, tienen su junta obligatoria, es obligatoria el Consejo Técnico Escolar, donde nosotros llevamos a cabo una lista, una ruta de mejora. Esa ruta puede irse adaptando y modificando también, donde hay maestros y directivos e inspectores sumamente comprometidos con la educación de los hijos en todo momento, de sus alumnos, de sus pupilos también. Viene este libro también sobre el programa de estudios en el campo de formación de lenguaje y comunicación, que es algo sumamente interesante. Y vienen todas el cómo y con quién se aprende la pedagogía, un extracto de lo que viene siendo la pedagogía también. Es educación básica, que según la ley hasta hace unos años llegaba hasta secundaria. Hoy algunos autores consideran que es hasta la preparatoria la educación básica. Viene la cuestión de historia, ya es menos memorística, menos fecha, sino entender los hechos, los sucesos históricos que nos dejan de aprendizaje moral y social, los héroes, los caudillos, desmitificar también un poco esta cuestión de la perfección en la historia, sino entender al ser humano sensible con errores y aciertos en la historia como parte del cambio de la historia y la historia como parte del cambio del individuo. La lengua extranjera inglés, que ya por ley son obligatorias en algunas escuelas estatales y federales, todavía están en algunas escuelas como en laboratorio, como en experimentación, pero hay un tipo de inglés en ciertas escuelas. Me ha tocado ir a varias reuniones sobre el inglés y lo importante del inglés, que las escuelas particulares hemos promovido durante muchos años esta importancia de estar a la par con Estados Unidos, nuestros vecinos, en la cuestión de ciencia, tecnología, en la cuestión de desarrollar en el niño a cierta edad. Es una pregunta muy importante. ¿A qué edad debo desarrollar en el niño el lenguaje para que no triangule o no se complique con el español? Porque hay casos en donde el niño sabe más inglés que el español. Entonces, ese ha sido también una preocupación de muchos maestros y directivos, cómo hacer que el niño equilibre el español y el inglés, el español como lengua materna identitaria de México, de Latinoamérica, y cómo equilibrar eso en las traducciones al inglés. Hasta dónde el niño o la niña deben de aprender el inglés y a qué edad. Ha sido un cuestionamiento muy interesante y muy importante. Hay tesis de maestría y doctorales que hablan de cómo aprender otro idioma es fundamental a temprana edad y no necesariamente hay esa revoltura, sino que hay un entretejido entre el idioma español e inglés
en los significantes y en los significados también. Es decir, que entre más pequeños es mejor, pero teniendo en cuenta que no deben de olvidar su lengua materna, ni descuidar su ortografía, ni descuidar tampoco la caligrafía en el idioma materno español, que es fundamental. El inglés no es solamente los símbolos, los signos, es la historia de Estados Unidos, es conocer al vecino, es conocer a Estados Unidos a través de su historia, de su constitución, de sus personajes políticos e históricos. No es solamente un idioma, es la historia y la trascendencia del idioma inglés en la computación, en la tecnología, en la ciencia también. Estos son los aprendizajes y hay más libros. Todos estos son los aprendizajes clave. Viene clasificado como en Montessori por colores y por tópicos o temas. Y es una buena tarea para los docentes y directivos e inspectores también. También tenemos aquí la estrategia global de la mejora de la ruta escolar. Aquí está. Nos dan estos materiales para nosotros realizar en las juntas y poderlos enviar también. Entonces, les quería dar una breve explicación de lo que hacemos con los aprendizajes clave, de lo que se presupone que la mayoría de las escuelas o colegios estatales, federales y particulares en México estamos haciendo día a día para mejorar la calidad, mejorar la formación que estamos impartiendo con mucho respeto, con mucho cariño y con mucha profesionalización también, que es un punto clave para estar vinculados a un proceso educativo realmente de enseñanza y realmente donde el niño se sienta feliz, donde el niño se sienta responsable y donde el niño también se sienta que está aprendiendo y que tiene conocimientos para salir adelante en una vida que le va a implicar retos en el futuro y muchas cosas más, donde el pensamiento es tan importante como la cuestión emocional y afectiva. Espero les haya servido esta cápsula y muchas gracias por su atención. Que estén muy bien.